Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu palabra. Tú eres bueno, eres soberano, tú eres eterno. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, a todos y nos has dado la oportunidad de poder responder a ese llamado para tener salvación en ti, tener esperanza para la vida eterna. Así que te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti en esta mañana. Toma control, por favor, de, de este tiempo, Señor, donde seremos alimentados con tu palabra. Nútrenos, por favor, con el mejor alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, nuestra vida, Señor. Permítenos crecer, Señor, glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, nada más déjenme chequear. Estamos en 1 Corintios. Pablo está abarcando todavía un tema importante dentro de la iglesia, el cual era la división que había entre varios hermanos de la congregación, entre varios hermanos de la iglesia en general en Corinto. Entonces, Pablo en este capítulo va a seguir ampliando el tema de la sabiduría que proviene de Dios, sabiduría que es revelada solamente por su Espíritu Santo, la cual fue oculta de la sabiduría de los hombres, y por eso ellos ven la sabiduría de Dios, el Evangelio de la cruz, como una locura, porque no pueden comprenderlo, no pueden entenderlo, no pueden explicarlo basados en su razonamiento humano. Pero esta sabiduría divina viene a través de Jesucristo, a través de Él fue revelada, porque en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, fue oculta de todos, pero fue revelada en Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? La sabiduría de la salvación. Estamos hablando acerca de la revelación, de aquello que era un misterio, que era la salvación, no solamente para el pueblo judío, sino que también iba a ser extendida la invitación a salvación para todos los gentiles, o sea, todos aquellos que no son judíos. Eso nos involucra a usted y a mí. Entonces, Pablo es claro en mencionar de que solamente es a través de Jesucristo que podemos tener salvación, y cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo es enviado a morar en la vida del creyente. Y si vemos en el capítulo 2, versículo 12, textualmente dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, con una razón, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa es la razón por la cual cada creyente necesita saber y comprender de que el Espíritu Santo ha venido a morar a su vida. No es nada más para un acompañante, no, es que Él nos va a instruir, nos va a guiar, nos va a traer convicción, nos va a llevar a toda verdad para comprender cada uno de los beneficios, cada una de las maravillas, de las hermosas cosas que Dios nos ha concedido, que están plasmadas en su palabra. Y no es nada más como leer intelectualmente, sino que el Espíritu Santo verdaderamente nos lleva a la profundidad de comprender lo que significa el sacrificio de la cruz, de lo que significa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que, entonces, solo aquel que tiene al Espíritu Santo puede comprender todas estas cosas, la bondad del Señor que está plasmada en su palabra, que ha sido revelada a través de su palabra. Porque aquel que no tiene Espíritu Santo es el hombre natural, el hombre que simplemente continúa vagando en su razonamiento y en su entendimiento. Por lo tanto, solamente aquel que ha recibido el Espíritu Santo puede comprender las profundidades de las bondades de la sabiduría divina que están sumergidas a lo largo de toda la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que están sumergidas? Porque, como hemos visto, una cosa es leer el texto, una cosa es leer la palabra de Dios, y hay cosas que probablemente hemos leído quién sabe cuántas veces, pero no habíamos comprendido la profundidad de lo que significaba, de lo que quería dar a entender el texto.
Entonces, por eso digo que están ahí sumergidas, porque están eh, disponibles para todos aquellos que buscan crecer en el espíritu, que buscan crecer en su madurez espiritual. Y precisamente Pablo habla acerca de estos maduros espiritualmente en el capítulo 2, en el versículo 6, cuando les dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría que está acá plasmada, que está acá sumergida en la palabra de Dios. Porque entonces podemos comprender que hay creyentes que son maduros espiritualmente, pero otros que son inmaduros. Pero también hay otro tipo de persona, y es aquella que es el hombre natural, que no tiene a Cristo en su vida. Entonces, aquellos hermanos espirituales a los que Pablo llama maduros espiritualmente, con ellos Pablo ha podido compartir cosas más profundas del Evangelio. Ahora, si vamos a Lucas rápidamente, Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas capítulo 6, versículo 47. Este texto nos ilustra cómo podemos desarrollar nuestra madurez espiritual y a qué hemos sido llamados cada creyente. Versículo 47, Lucas 6, 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Esta sección, estos versículos nos hablan acerca de, o nos ilustran mejor acerca de cómo podemos crecer espiritualmente, cómo podemos madurar espiritualmente. Hermanos, la superficie no es suficiente. La superficie no es suficiente. El nada más leer la palabra y sin comprensión, sin entendimiento, no es suficiente. El aprenderse un versículo bíblico y tratar de mencionarlo cada vez que está en X situación no es suficiente. Acá nos habla acerca de venir, oír y hacer. Estas son las tres palabras claves en este texto: venir, oír y hacer. Pero podemos venir y no oír, y menos hacer. Por eso es que la cosa es que cuando venimos a Cristo necesitamos oír para poder hacer. Ahora, para poder oír y hacer se necesita algo muy importante, y es cavar, es ahondar. Y lo que significa esto es que tenemos que ir profundo, escarbar y escudriñar la palabra de Dios para poder comprender todos los beneficios y todas las maravillas y las bondades que Dios nos ha dado. ¿Y sabe quién nos ayuda a cavar y a ahondar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a ir profundo y comprender la sabiduría divina que está aquí sumergida en toda su palabra. Entonces, Pablo comprende que hay hermanos de la iglesia en Corinto que están capacitados para ir profundo, más profundo en el Evangelio, para poder comprender todas esas maravillas y esas bondades que Dios nos ha dado, porque han buscado y han decidido ir y escudriñar la palabra, han decidido no ser cristianos simplemente superficiales y religiosos, sino que han decidido ir profundo y crecer, ahondar dentro de la palabra de Dios. Entonces, el cristiano que quiere desarrollar y crecer en su madurez espiritual debe cavar y ahondar profundo en la palabra de Dios, porque esta es su sabiduría revelada.
Esta es. Y los designios profundos de su verdad están sumergidos ahí, en ella. Y para poder comprenderlos y aplicarlos, entonces tenemos que saber que la superficie no es suficiente. Hay que ir profundo. No es nada más, no solo se trata de venir los domingos a la iglesia, sino que en nuestra intimidad, en nuestro lugar íntimo con el Señor, buscar su presencia en oración e ir profundo en su palabra. Buscar el momento, buscar el espacio para poder hacerlo. Que entendemos de que a veces el pretexto, entre comillas, es que estamos saturados de tiempo, pero hay que hacerlo, hay que buscarlo. Y el Señor es quien va a poner esta hambre, este anhelo y este deseo en nuestro corazón. Pero necesitamos disponernos también para poder hacerlo. Entonces, Pablo ahora va a continuar en el capítulo 3 hablándonos acerca de los parámetros de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya mencionó, por un lado, a los hermanos maduros en la fe. También ha mencionado a los hermanos, bueno, a las personas o los hombres naturales, aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Pero ahora vamos a ver a los hermanos, digo hermanos porque está hablando acerca de la iglesia, a los hermanos carnales, aquellos que no, son inmaduros espiritualmente. Entonces vamos al capítulo 3, versículo 1, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, es muy claro, Pablo está hablando a los hermanos cristianos inmaduros espiritualmente. Y son inmaduros porque se han quedado estancados en algunos aspectos de su vida cristiana. Y no porque no crezca o no se le alimente, sino porque han decidido quedarse en un espacio de confort. No quieren ser incomodados, no quieren crecer, simplemente para ellos es suficiente la salvación. Ya yo entregué mi vida a Cristo y ya, no quiero involucrarme en nada más. Para mí eso es suficiente. Estoy cumpliendo mi cuota, estoy yendo a la iglesia y listo. Ese es el cristiano inmaduro. Es como un bebé espiritual. Porque el bebé, si usted le da un pedazo de carne, se puede atragantar. No está con la madurez para procesarlo. Y por eso Pablo lo asemeja a esto, a niños espirituales, porque necesitan leche. Y no se les puede dar más que otra cosa, porque no están aún listos y preparados para lidiar con las cosas más profundas de la sabiduría divina. Y no porque el pastor no quiera, no porque Pablo no quiera. Pablo desea transmitir cosas más profundas con ellos, pero es claro que los hechos dictan lo contrario. No están listos aún, no están preparados, siguen lidiando con cosas de su antigua vida. No que no tengamos luchas con nuestra carne, porque todas las vamos a tener, pero hay cosas que Pablo en Romanos habla acerca de los hermanos que continúan en la práctica de su pecado, que siguen estando gobernados por su carne y por lo tanto no crecen, se quedan estancados.
Y no estamos hablando de los nuevos creyentes, porque el nuevo creyente hay que darle chance para que pueda crecer y se pueda desarrollar y hay que acompañarlo. Estamos hablando de hermanos que llevan cierto tiempo en la iglesia que no han crecido. Ahora, ¿Pablo habla esto como para menospreciarlos? No, en absoluto. Es una exhortación, es un ánimo. Pablo los está amonestando para que despierten y se den cuenta que han estado en un letargo en su vida espiritual. Y lastimosamente estos hermanos no pueden comprender las profundidades de la sabiduría divina que está en la palabra de Dios porque no han acabado, no han ido profundo. No han ido profundo. Se limitan a lo que están escuchando acerca de la palabra del Señor a través del pastor. Y siguen pensando y siguen actuando como el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Veamos un momento nuevamente, capítulo 2, versículo 14, en Primera de Corintios, nos habla acerca del hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y por lo tanto, el creyente carnal, el cristiano inmaduro, no puede comprenderlo porque aún está lidiando con su hombre natural. No ha decidido completamente entregar su vida al Señor. Entonces son creyentes que continúan alimentando más su carne que su espíritu. Entonces a estos Pablo les está hablando, los está exhortando, porque pudiendo hacer cosas diferentes, tomar otras decisiones, guiados conforme a la palabra de Dios, no lo hacen, sino que su vida cristiana la siguen llevando conforme a sus opiniones, a lo superficial, y lo siguen llevando religiosamente. Y no buscando cómo crecer en sus vidas, haciendo los cambios que necesitan hacer en sus vidas. Cómo tratamos a nuestras familias, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, muchas cosas, muchas otras áreas. Entonces, podemos ver ahora sí, panorama completo. Están los hermanos carnales, o cristiano carnal, inmaduro espiritualmente. Está el hombre natural, que no tiene a Cristo en su corazón, pero también está el hombre espiritual, maduro espiritualmente, que ha crecido en el Señor. Tenemos tres tipos de personas, tres perfiles. La pregunta es, ¿en cuál perfil estamos nosotros? ¿En cuál perfil, en cuál categoría hemos decidido estar cada uno de nosotros? ¿Quieres crecer espiritualmente? Tienes que ahondar. ¿Quieres continuar estando en una inmadurez espiritual? Quédate en la superficie. Pero el Señor siempre te va a llamar a ir profundo con Él. A ir profundo con Él. Ahora, en versículo 2, Pablo por eso vino con las cosas muy básicas del Evangelio. Porque ellos necesitan escuchar lo simple y sencillo. Recordemos, Él no vino con sabiduría, con elocuencia de palabras, en razonamientos o filosofías. Él vino con lo simple y sencillo del Evangelio, porque no estaban preparados. Eran personas en una zona que apenas estaba siendo expuesta al Evangelio. Claro, a los judíos sí les habló con un poquito más de fundamento, porque todo el fundamento que evidencia que Jesús es el Señor, es el Mesías, está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, les habló con un poco más de propiedad y sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. Pero los gentiles no. Él vino con el simple y sencillo evangelio de la cruz, que para unos era locura, pero para otros es poder de Dios, porque hallaron salvación en Él. Entonces, Él comienza a hablarles acerca de las cosas sencillas, la leche espiritual, porque es necesario que sus vidas comiencen a ser transformadas. Ellos necesitan adquirir al Espíritu de Dios
y comprender de que ahora ya no tienen el espíritu de este mundo, sino que ahora es el espíritu del Señor que habita en ellos. Y por lo tanto tienen ahora la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y esto no es algo, no es el primer caso que podemos tener en la palabra de Dios. En los evangelios, en Juan capítulo 16, versículo 12, el Señor le habló algo muy similar a sus discípulos. Cuando Él les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, no debemos de sentirnos abrumados, sentirnos mal de cómo el Señor, porque es que no me da todo el entendimiento de su palabra. Es que es un proceso. Es un proceso y nosotros tenemos que decidir entrar en ese proceso de crecimiento. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, que compartirles, hay cosas más profundas, pero aún ustedes no están listos para sobrellevarlas. Y las sabrán, por eso las sabrán cuando venga el Espíritu Santo a morar en ustedes y Él los guiará a toda verdad. Porque recibiréis poder a través de Él. El poder de sabiduría divina, poder comprender muchas cosas más profundas de mi palabra. Entonces Jesús lo dijo con sus discípulos. Y el Señor sabe en qué etapa estamos cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Él sabe en qué momento vamos a tomar la decisión de crecer. Pablo también lo comprendía y por eso está exhortando y está confrontando a la iglesia de Corinto. Porque hay cosas no esenciales, cosas completamente secundarias que estaban provocando división dentro de la iglesia. ¿Sabe? Y lastimosamente eso lo vivimos hoy también dentro de la iglesia en general. Cosas completamente absurdas, secundarias, son las que están trayendo división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. De que, es que yo tengo esta postura respecto a este tema, y son temas neutrales, completamente que no están esclarecidos en la palabra de Dios, los que dividen a la iglesia. Cuando deberíamos de concentrarnos en lo que verdaderamente nos une, que es el simple evangelio, que es la palabra de Dios. Eso es en lo que la iglesia debería estar enfocada. Y Pablo ya les habló de esto, de que esta es la sabiduría en la que deberían de estar concentrados. ¿Por qué? Versículo 3, porque aún sois carnales. Esto aún los mantiene en la superficie, luchando por cosas completamente vanas. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que está dividiendo mayoritariamente la iglesia hoy? Bueno, celos, contienda, disensiones. Es la misma problemática. ¿Pero por qué? Porque se están enfocando en cosas que no son esenciales y no están enfocándose en lo que verdaderamente importa, en lo que verdaderamente es determinante para que una vida y una ciudad sea transformada, que es el Evangelio y todo el consejo de Dios. No un versículo acá, no una enseñanza temática, emocional, para el alma, para crecimiento emocional, no. Todo el consejo de Dios, toda su palabra, su evangelio es en lo que deberíamos de estar concentrados como iglesia. Porque ahí está la sabiduría que necesitamos. Aquí están todos los casos y situaciones de vida que muchas veces tenemos. Y aquí están las respuestas. Pero hay que ahondar. Hay que escarbar. Y eso toma tiempo y requiere esfuerzo. No es nada más que usted pasa una escobita y quita el polvo y ahí está el tesoro. ¿Sabe? Si usted sabe que hay un tesoro escondido en cierto lugar, usted va
a escarbar y a escarbar y a escarbar hasta encontrarlo. Bueno, precisamente así es la sabiduría de Dios que está plasmada en su palabra y necesitamos escarbarlo. Y en eso deberíamos de enfocarnos, no en estar en estar guiándonos por celos, contiendas y disensiones. Versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de tal denominación, no, y es que yo voy a tal iglesia, y este es el pastor, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es el movimiento Capilla Calvario? ¿Qué es la otra denominación o esa otra? No son nada. No son nada, son simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Son medios que el Señor usa para traer su evangelio, para traer su palabra, pero nada más. Nada más. Son los medios que el Señor usa para traernos a su conocimiento. Y ojo, en esto también hay que tener cuidado. ¿A cuál medio nos estamos exponiendo? Porque hay medios, sí, que el Señor ha enviado y habiendo comenzado por el Espíritu, luego se han desviado y se han desenfocado enseñando otras cosas de falsa doctrina. Pero en la esencia, este es el propósito. El hombre no es nada. Ni el que tiene 10,000 seguidores en su iglesia, 10,000 fieles en su iglesia, ni el que tiene 5, no son nada. Simples servidores, simples colaboradores, simples esclavos de Cristo, del Evangelio. Y Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, Pablo les está dejando claro, no se trata acerca de Apolos, no es acerca de mí, es acerca de Cristo. Él es el centro, Él es el único quien da el crecimiento. Él nos ha llamado, Él es que ha hecho toda la obra. Él los ha llamado, los ha guiado, los ha capacitado, los ha enviado, les ha dado el Espíritu Santo y los ha enviado a predicar su evangelio. Entonces, toda la obra es del Señor. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Lo que a cada uno concedió el Señor. Porque esa es otra cosa. Hay maneras en las que el Señor quiere repartir los dones de su Espíritu y conceder y usarlos conforme a su voluntad. Versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque realmente Pablo cuando llegó a Corintio, él llegó exponiendo el Evangelio. En el mismo capítulo, a finales del capítulo 18 de Hechos, resulta que había un hombre llamado Apolos en Éfeso, pero estaba limitado de la sabiduría de Dios. Y entonces Aquila y Priscila lo tomaron, lo instruyeron en la palabra, en el Evangelio de la cruz, y luego de esto el Señor quiso enviarlo a Corinto para que continuara regando lo que alguien más plantó. Pero ¿qué dice Pablo? El crecimiento lo ha dado Dios, porque es para el reino de Dios que trabajamos, no es para el reino de los hombres, no es para el ministerio del pastor, no es para la obra de nuestra iglesia, no, es para la obra del Señor. Y así como el Señor nos ha puesto, el Señor puede quitar a aquellos que están desviando a su iglesia, que están mal alimentando a su iglesia. Y gloria a Dios por eso, porque hasta en esto podemos ver que el Señor tiene gracia y misericordia. En este versículo 6 tenemos algo que es importante y en donde muchos cristianos que están sirviendo en alguna capacidad
pueden tener alguna falta de claridad respecto a su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque lastimosamente aquellos que han sido llamados para regar están buscando ver cómo hacer el trabajo del que planta. Y aquellos que han sido llamados para plantar están afanados por ver cómo regar. Y entonces no se enfocan en hacer la obra que el Señor les ha llamado a hacer, porque están pensando en que, podríamos hacer esto otro y aquello otro. Hey, el Señor te ha llamado a predicar su palabra. El Señor te ha llamado a evangelizar. Concéntrese en eso. El Señor te ha llamado a plantar. Pero sí, yo he llamado a otro para que venga y ayude en la parte de discipular. Pero no podemos estar desenfocados en la obra que otros o que nos gustaría hacer cuando el Señor nos está llamando a algo específico a hacer. Y aquí es donde comienzan también los conflictos. Pero no solo eso, sino que hay otros quienes buscan también hacer crecer una obra que claramente no es de ellos. Una obra que es de Dios y por lo tanto solo Él puede dar crecimiento. Y es aquí en donde mayormente muchos se desvían porque buscan cómo atraer más gente a la iglesia, buscan hacer crecer a la iglesia, pero en cantidad. Y cuidado, y muchos de los miembros de su iglesia no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque se han basado en estrategias y maneras de crecimiento y no en buscar, enseñar y predicar la palabra de Dios para que sea la convicción del Espíritu Santo quien alimente y haga crecer a esta persona. Por eso Dios es muy claro que Él es quien edifica a su iglesia. Él es quien la hace crecer. Él es quien añade a su iglesia los que han de ser salvos. Porque nosotros no podemos salvar, ni Pablo ni Apolos, por más bonito que hablen. No podemos persuadir ni manipular. Bueno, eso sí se puede hacer, pero eso no va a garantizar la salvación en una persona. Solo Jesucristo. Y lo único que puede traer crecimiento en madurez espiritual a una persona es exponerlo a toda la palabra de Dios. No solo a temas bonitos, que nos hablen de prosperidad, de sanidad, de todas las promesas. No, veamos también todo el consejo de Dios, porque ahí es donde Él nos va a guiar en nuestro crecimiento espiritual. Así que un claro ejemplo tenemos en Juan capítulo 15, la vid verdadera. El Señor nos dice que la iglesia no ha sido diseñada para producir fruto, sino que dice Él, permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Yo los he puesto para que lleven fruto, no para que produzcan fruto, sino para llevarlo, porque el fruto es del Señor, es la obra del Señor. Y también podemos recordar la parábola de los talentos para verlo más claro esta imagen. El Señor le dio 3 talentos a uno, 5 a otro y 10 a otro. Y a lo largo del tiempo, cuando Él regresa, llama a cuentas a cada uno en su labor, al que regó, al que plantó. ¿Y qué pasó? El que tenía menos talentos los escondió, no hizo nada con ellos. Un cristiano inmaduro. Pero aquellos otros que tenían 5 y 10 pusieron en funcionamiento lo que el Señor les había dado y se multiplicó, y no porque ellos hicieran algo, sino porque el Señor fue quien dio el crecimiento. Y cuando fueron llamados a cuentas por su obediencia o por su negligencia. Entonces, de nuevo, la pregunta para nosotros es, si el Señor nos llama a cuentas hoy, ¿qué vamos a responder?
Vamos a hacer como el de 3 talentos, que los escondió y se quedó en la superficie, no hizo nada, no quiso servirle al Señor. Y, a ver, tengamos esto claro, el servicio no es una obligación, pero por eso necesitamos tomar la decisión de crecer en el Señor, porque es por convicción. Y si el Señor nos llama a cuentas y no hemos querido servirle a Él, y no es solamente aquí en la iglesia, en su lugar de trabajo, en su familia, en donde esté, si el Señor, si has decidido no servir al Señor y que te es suficiente solo tu salvación, el Señor te llamará a cuentas y te va a decir, pero ¿qué hiciste con todo el talento, los dones que yo te di? ¿Los pusiste a trabajar para el reino o para tu reino? Entonces, de nuevo, la iglesia no tiene que buscar crecer, no tiene que buscar producir fruto. Debe dedicarse y concentrarse en saber cómo llevar el fruto, cómo cuidar el fruto que el Señor va a traer poco a poco a su iglesia, a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas. Porque eso es a lo que nos ha llamado, a que nuestra productividad esté sujeta a la obediencia en el Señor. Seamos obedientes a lo que el Señor nos ha llamado. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, nadie es más que nadie. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, regresando a la parábola de los talentos, cada quien va a recibir una recompensa, no en este mundo. Pablo está hablando de una recompensa en el cielo, una recompensa en el Señor. Cuando seamos llamados al tribunal de Cristo, donde toda la iglesia compadecerá delante de Él por nuestras obras acá en la tierra. Recibiremos una recompensa. Y el argumento menos válido es, yo no sabía, es que yo quería hacerlo de esta manera, Dios vea esta estrategia, podemos hacerlo así. No, el Señor es quien nos guía para su obra y nosotros simplemente necesitamos obedecer a su palabra. Él nos da toda su estrategia acá, todo su plan divino, soberano, acá está. No tenemos que ponernos creativos ni comenzar a inventar técnicas y maneras de cómo hacer y crecer y atraer, que sea la iglesia más atractiva a la comunidad. Es sencillo. La iglesia de los Hechos, ¿por qué entró en favor con los de la comunidad? Por el amor unos con otros, por poner en práctica los mandatos que Dios les había enseñado. Por eso la iglesia creció y el Señor añadía a los que habían de ser salvos y eran de testimonio para toda la comunidad. Es sencillo, simple y sencillo, su evangelio, el amor práctico entre nosotros y el dejar de lado las discusiones, disensiones, los celos y toda esta discusión que había en la iglesia de Corinto, que también hoy podemos verla dentro de la iglesia, y enfocarnos en lo que verdaderamente es importante, en el Señor, porque todos somos iguales, con roles y responsabilidades distintas dentro del cuerpo de Cristo, pero el Señor es el centro. Somos colaboradores simplemente, solo colaboradores, y ocupamos ser obedientes. El profeta Jeremías durante 40 años estuvo predicando al pueblo de Israel. Fue arrestado, fue azotado, fue menospreciado. 40 años. Cuando él estuvo a punto de tirar la toalla y decir, Señor, ellos ya no entienden, no quieren escuchar, el Señor lo amonestó, lo exhortó a que fuese obediente a lo que él lo había mandado. Y él continuó siendo obediente. Estoy seguro que recibió su recompensa. Porque no se trata
De lo que nosotros podamos ver, de que nosotros podamos medir, se trata de la obediencia, porque el Señor es el que se encarga del resto. ¿Amén? Gracias al Señor, porque eso es una gran carga, se quita de nuestros hombros, todos lo sometemos a Él y nos dedicamos a caminar en obediencia al llamado que ha hecho cada uno de nosotros, tanto a la mano, al ojo, al pie, a la cabeza, todos. Señor nos ha dado un rol y una responsabilidad a cada uno. Ahora la cosa es activarnos en el Señor y caminar en obediencia a lo que Él nos ha llamado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu soberanía, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, quien trae convicción a nuestras vidas. Señor, gracias de verdad porque en ti podemos caminar en paz, de que tú eres quien da el crecimiento, Señor, y que tú eres quien nos ha llamado, quien nos capacitas, quien nos equipas y nos envías, Señor, a las diferentes labores a las cuales nos has llamado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque confiamos de que es para tu reino que estamos trabajando, no es para el reino de los hombres. Gracias porque tú no te guías ni eres arbitrario o seleccionas movimientos o denominaciones o congregaciones, sino que tú estás enfocado, Señor, en tu iglesia y en este mundo, Señor, para hacer luz en este mundo, Señor, para que todos aquellos que escuchen tu palabra puedan llegar a la salvación, Padre, que es lo que importa verdaderamente. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, pero nos has enviado a tu iglesia con una gran comisión que es predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos y guíanos a caminar en obediencia, no solo a nuestra congregación, sino a toda la iglesia en Liberia, en Costa Rica y en el mundo, Señor. Guíanos, por favor, y tráenos, Señor Jesús, a la unidad en el Espíritu. Te damos toda la honra, Señor. Trae sanidad y restauración en todas aquellas áreas que la iglesia ha sido lastimada por causa de los hombres. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.